Bueno, estos días sigue la atención pendiente de lo que ocurre en el Senado Nacional. Hace varias semanas ya, donde se está tratando la ley de bases, también el paquete fiscal. Y vamos a dialogar ahora con la senadora nacional, Nora Jiménez, que representa a la provincia de Salta. Nora, buen día. Darío Ríos la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Y cómo analiza usted, cómo ve este proyecto de ley que está tan difícil de que salga, ¿no? Está tan trabado ahí en la Cámara Alta. Mira, yo he sido legisladora en el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta Capital. He sido diputada provincial y durante todos estos años en el Senado de la Nación no he visto cosa parecida a esto. En realidad sorprende porque, por un lado, por las incongruencias, por las contradicciones, porque en un artículo dice una cosa y al tercer o cuarto siguiente contradice lo que dijo en el primero y después no respeta sobre todo los principios constitucionales y está pidiendo, y es para que tengas una idea, estamos con una ley que tiene media sanción y que tiene hoy alrededor de 240 artículos Así es. de temas diversos y donde además va a reformar alrededor de 200 o 250 leyes. Es una reforma encubierta, es una reforma inconstitucional, que por un lado es un amarracho, como yo digo, ¿no? Por un lado busca esos cambios profundos, con títulos rimbombantes, la modernización laboral, la reforma del Estado, la reforma laboral, un régimen de inversión, etcétera, pero afecta en el largo plazo enormemente, va a afectar a la estructura, a la soberanía, a la independencia y al funcionamiento del Estado y de la nación argentina. Y en el corto plazo agudiza los problemas. No da respuesta a ninguno de los problemas esenciales que están viviendo los argentinos y que se expresan en el aumento de los servicios, en la baja de los salarios, en esa imposibilidad de la jubilación, en retirar la moratoria, en todo este problema que estamos teniendo en este momento con el abastecimiento energético, porque ya trata de cambiar a través de esta ley bases el objetivo de la política energética argentina y en el manejo de sus reservas energéticas. Entonces, nos encontramos frente a una situación de una ley que en definitiva es mala y va a producir muchas, enormes afectaciones. Senadora, Y hay... lo más grave de todo esto, Sí, con esto termino, ya te escucho, sí, sí. es que en el artículo 1 declara la emergencia general y en el artículo 2 establece la transferencia de facultades del Congreso al presidente, es decir, vamos a tener una ley con la suma del poder público. Sí, le quería preguntar si hay, evidentemente hay una posición de rechazo, por lo menos de 33 senadores, es un número importante. ¿Usted cree que va a salir aprobada esta media sanción que le falta? Mira, aparte de la posición de los 33, Sí, hubo muchísimo debate. Debate con los representantes de los distintos sectores de la industria nacional, de las pymes, de los jubilados, de los organismos de derechos humanos, del sector energético, de los trabajadores, de distintos sectores profesionales, de las universidades, de las provincias, etcétera. También
hay otras bancadas que, por supuesto, no es la bancada de Libertad Avanza, ¿no? Claro. Que se han pronunciado en forma crítica y han firmado un dictamen en disconformidad con una serie de puntos. Está muy difícil el capítulo de las privatizaciones, porque claro, los senadores tenemos el reclamo todos los días de la gente. Imagínate, en pueblos chiquitos, donde el único medio de comunicación es el correo, ahora se plantean cerrarlo y privatizarlo. En otros, la Patagonia, por ejemplo, que se va a quedar incomunicada si se privatiza Aerolíneas Argentinas. Porque además esa historia ya la conocimos. Las empresas privadas que vengan a adueñarse, a apoderarse, gratuita, porque este va a ser un regalo de los servicios que hoy garantiza el Estado argentino, quieren maximizar sus ganancias, no mejorar los servicios a los argentinos. Senadora, ¿cómo está? Los saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Cómo estás? Muy bien, quería consultarle respecto al régimen de incentivos para grandes inversiones, porque mucho se habla de que esa sería la forma para que el norte argentino pueda explotar los recursos minerales que tiene. ¿Esto desde su punto de vista no sería beneficioso? Sería beneficioso para los empresarios, los dueños de las empresas. Pero hoy, por ejemplo, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista legal, se contradice, ¿no? No es compatible lo que va a garantizar el RIGI, este régimen de inversión de incentivo para grandes inversiones, no es compatible con el propio régimen de promoción minero, por ejemplo, de Salta. ¿Por qué? Porque esas empresas se les está autorizando venir con personal y con maquinaria usada del lugar donde tienen funcionando actualmente sus empresas. Y el régimen de promoción minera que tiene la provincia de Salta obliga a que las empresas garanticen el 70% de mano de obra local, que compren de la industria nacional y que aseguren integrarse y colaborar y además aceptar las reglas de juego de los proyectos de desarrollo local. Miren, el RIGI concretamente, acá se planteó en algún momento un régimen para pymes. El RIGI es inversión para grandes empresas. Vienen a adueñarse de los recursos estratégicos de este país. Por eso, los montos, las cifras y las condiciones tienen que ver justamente con la actividad minera y con las reservas de energía. Estas son las riquezas más el agua dulce. Estas son las riquezas que va a debatir el mundo y va a pelear el mundo en las próximas décadas. Y nosotros lo que estamos haciendo es, a través del RIGI, facilitando la extranjerización, regalándoles la apropiación y entregándole todos estos recursos que son de carácter estratégico y que nos pertenecen a todos los argentinos por igual. Dentro de las modificaciones, ¿ustedes no están interesados en proponer que dentro del RIGI se modifique y haya beneficios para las pymes para que puedan integrarse a esa cadena de valor? Las diferencias como están planteadas son muy profundas, ¿no? Habría que hacerle grandes modificaciones al proyecto y para que no se modifique cuando llegue a la Cámara de Diputados, hay que garantizarle efectivamente que tenga el respaldo de los 2/3 votados en el Senado.
Y acá en algunas cosas el oficialismo está dispuesto a hacer mejoras y cambios, pero en otros artículos donde lo que está escrito en el artículo tiene nombre y apellido, tiene destinatarios, como es el artículo, el capítulo destinado a los RIGIs, prefieren que no le hagamos modificaciones, no aceptan las modificaciones. O en todo caso lo que están aceptando es una leyenda que diga que para las pymes se establecerá un régimen de promoción. Esas declaraciones generales que ya sabemos que a la hora de la reglamentación de las leyes no tienen ningún valor, que es para conformar nada más a aquellos que levantan su voz y dicen, nosotros también queremos ser parte de este régimen de promoción. Nora, y sacando el RIGI actual, ¿usted cree que con la normativa que ya hay es suficiente para que empresas o para que se pueda explotar mucho más la minería en Argentina o es necesario un régimen al fin y al cabo? Y depende de qué se quiera hacer con la minería. O sea, para agregarle valor tendríamos que establecer otras reglas de juego. Ahora, si queremos que el extractivismo, que la extracción lisa y llanamente, a través de distintos emprendimientos, donde inclusive si llegara a haber dificultades con el agua o con otros recursos complementarios para el desarrollo de la minería, estaría primero, antes que la cobertura, o antes que garantizar las necesidades que estén cubiertas las necesidades de las poblaciones residentes en el lugar, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso de la minería. Entonces me parece que estamos frente a un problema, porque ¿qué es lo que queremos realmente desarrollar? Yo entiendo que la minería es una actividad de escala y que no se puede desarrollar si no es con grandes inversiones. Esto está fuera de discusión. Lo que pasa es que me parece que tenemos que lograr un punto de integración y de compatibilización entre lo que es las pymes, el desarrollo de la industria nacional y la cadena de valores con actividades como la minería, por ejemplo. Pero acá, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se propone? Se propone el desarrollo, seguir con esta línea de una política extractivista de la minería sin agregar valor y a costa de la industria nacional y a costa de la desinversión y de no tener ningún régimen de promoción en serio para las pymes, que siguen siendo la estructura fundamental y las grandes generadoras de mano de obra en este país. Sí, eso no cabe duda. Y le quería preguntar, tanto para las pymes como para lo que son las economías regionales que lamentablemente en las últimas décadas solo se escuchan protestas, ¿no? Desde el interior. ¿Hay alguna política que se pueda aplicar si se aprueba esta ley? Definitivamente no. Si se aprueba la ley, al contrario, digamos. Claro. Vamos, por ejemplo, se nos presenta, hay un retroceso más que evidente en el trabajo agrario. El programa, los artículos referidos a la modernización laboral, ¿por dónde pasan? Por una negación de derechos, y también va a ser un retroceso, porque crea la figura del trabajador independiente, que es una suerte de autónomo absolutamente desvinculado de la relación de dependencia. Y un fondo para las jubilaciones que se va a formar
o un fondo de cesación de pago para aquellos trabajadores que dejen de estar ser parte de esa empresa y pasen por causales particulares a otra empresa. Pero ¿qué pasa? Acá desaparecieron el beneficio de la obra social, no hay más licencias, no hay más indemnizaciones. Entonces, evidentemente, para las empresas baja el costo laboral. Pero en oportunidad, por ejemplo, de la visita de la gente de ADINRA, de los tuvimos 2 o 3 expositores de ADINRA, yo a uno le pregunté cuánto representaba el costo laboral dentro del costo global hoy empresario. Y me dijo que no tenía prácticamente incidencia, que si lograban un mejor régimen impositivo para pymes y si lograban una baja en los costos de los productos importados que ellos necesitan en su empresa para la producción, prácticamente se podría pagar 2 veces el sueldo de estos trabajadores o duplicarlo. Entonces, esto nos está indicando que el problema no es no es el problema central, en todo caso, el costo laboral. Claro. Hay algunas asociaciones o cámaras de las provincias se quejan que, por ejemplo, no tienen gente para trabajar en las cosechas porque hay demasiados planeros en todos lados. O sea, acá también en la zona de Gran Buenos Aires pasa en lo que es la horticultura, por ejemplo. ¿Usted ve que esto es real o es porque pagan poco? Un poco y un poco, ¿no? Un poco porque me parece que un porcentaje hay para ambos lados, ¿no? Ajá. Porque el tema de los planes surgió como una propuesta de una política de Estado, una política social de emergencia. Y en realidad nunca logramos realizar una transformación en serio, porque nunca hubo una exigencia por parte del Estado para transformar toda esta experiencia de los grupos cooperativos, etcétera, que eran planeros, en pequeñas pymes, pequeñas empresas, grupos de productores. Es decir, acá sin duda hay una deuda pendiente por parte del Estado Nacional. Ahora, también lo otro es que porque pagan poco las escalas son bajas, y esto también lo dice la gente de Guate, de los trabajadores rurales. que están, los trabajadores rurales, que son parte del Estatuto del Peón Rural y de la 26677, que es la ley del trabajador rural permanente discontinuo. Entonces me parece que lo que hace falta a esto es que mejore la escala, pero también modifiquemos esta cultura del planero. Y para eso, en su momento nosotros trabajamos mucho una propuesta de ley que también lo trabajamos con CAMI y con otras organizaciones empresarias para hacer compatible la registración con los planes sociales. Esto se logró por un decreto de necesidad y urgencia en la gestión de Alberto Fernández, y en los lugares donde se firmaron convenios con las provincias, con las cámaras y con los gremios en un esfuerzo compartido, dio buenos resultados. En Salta, por ejemplo, y en Jujuy, funcionaron los convenios de corresponsabilidad. Y esto de alguna manera aseguraba el pago a término, el respeto de las escalas. Fueron experiencias reducidas, pero entiendo que dieron resultado. Senadora, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos dio. Bueno, vamos a seguir pendientes esta semana de lo que pase en la Cámara Alta y cómo termina
este proyecto del oficialismo de la ley de bases. Muchas gracias. Bueno, le mandamos un saludo, por supuesto. Bueno, este tema va a seguir, por supuesto, pendiente. Lo que decía la senadora, ¿no? Esto pasa en todos los gobiernos, pero nadie resuelve el tema de los planes de reinsertar a la gente al trabajo efectivo. Y también, bueno, los trabajadores rurales, lo que les pagan por ahí no es lo que les permitiría vivir dignamente. Vamos a una pausa y seguimos con más Ser Industria Radio.